good afternoon, everybody. Espero que tengan unas buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tercera y última clase para lo que va a ser esta, este curso de inglés instrumental para especializaciones, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, my name is Mr. or this is Mr. Kender Meneses. El día de hoy vamos a estar viendo un nuevo tema ya para culminar lo que es este seminario, ¿sí? Anteriormente pudimos ver lo que primero era el tema para poder adquirir vocabulario y empezar a, digamos, a presentarnos ante, puede ser una persona que no conocemos, ante un grupo o también ante muchos, o sea, muchas personas que digamos, pertenecen a un gremio laboral en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Bien, luego estuvimos pasando por el tema de las partes del discurso, estuvimos viendo cómo se compone una oración o un texto, ¿sí? Estuvimos viendo que para armar una oración podemos usar diferentes tipos de palabras y el diferente tipo de uso que le podemos dar para poder así completar lo que es un contexto ya mucho más holístico. Luego estuvimos viendo actividades como lo que es presentarnos a nosotros mismos, dar una opinión sobre un tema. Y el día de hoy, como les decía, vamos a ver un tema totalmente nuevo. Vamos a entrar directamente y bueno, de lleno a lo que es la lectura, los estilos de lectura, los problemas más comunes al momento de empezar a leer en otro idioma y cómo podemos solucionarlos por medio de unos tips o unos consejos que les voy a facilitar el día de hoy. Antes de empezar, quisiera compartirles esta frase que me parece bastante acertada en cualquier ámbito o en cualquier background de nuestra vida, ¿sí? Nos dice Confucio hace muchísimos años, It doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. Si lo traducimos al español, sería algo como, no importa cuán lento vayas, mientras no te detengas en tu camino, ¿sí? Como les decía, esto es una frase que nos puede servir no solamente con este curso, sino con cualquier meta que tengamos propuesta en nuestra vida, ¿sí? No importa que pasemos por muchos obstáculos, no importa que no sea de la noche a la mañana. De hecho, más bien tenemos que caer en cuenta en esa circunstancia de que todo es construyéndolo. Lo mismo sucede con el idioma inglés, con cualquier idioma que aprendamos. Con el inglés tenemos que ir construyéndolo poco a poco y cuando no, cuando menos nos demos cuenta, vamos a estar ya manejando mucho más lo que son las habilidades lingüísticas. Y bueno, nada, no importa cuán lento sea, lo importante es no detenernos. Y bueno, el día de hoy continuamos, ¿sí? Y la meta es, en algún punto de nuestras vidas, darnos cuenta de cuánto hemos avanzado, que nos desenvolvamos así con mucha naturalidad, que nos demos cuenta de, wow, de verdad estoy avanzando en lo que es el idioma. Y bien, nada, entonces, it doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop. ¿Ok? Bien, en cuanto a las actividades, Activities Review. Estuve calificando lo que son las actividades y demás y pude ver que hay asignaciones o bueno, actividades completadas que ya me compartieron que están, digamos, producidas en español. En este caso quiero hacer énfasis en que como es inglés instrumental y yo en la primera clase y en la segunda clase les facilité lo que son métodos, lo que son maneras en las que podemos empezar ya a escribirlo, es necesario y es súper importante que ustedes ya empiecen a escribir en lo que es el idioma inglés. Como les decía, tenemos muchas herramientas, tenemos diccionarios, tenemos traductores, tenemos la aplicación Grammarly, que fue la que hablé, de la cual hablé en la primera clase. Entonces tomemos poder y tomemos conciencia de cómo podemos empezar ya a manejarlo todas estas herramientas para poder entrar de lleno a lo que es la producción del idioma, ¿sí? De por sí esta es mi única activity review hasta ahora.
esta semana vamos a empezar con dos actividades más para completar lo que sería el 100% de la calificación de este seminario. Entonces, bueno, nada, vamos a estar atentos en el aula virtual y el día de mañana ya podrán tener habilitado lo que es el espacio para que ustedes puedan enviarme sus aportes, ¿sí? Entonces, las actividades en este periodo o bueno, en este seminario van a ser completadas totalmente en inglés. Bien. Okay, now let's talk about reading. Les comentaba que vamos a empezar un nuevo tema. Hoy vamos a empezar a hablar ya de lo que es la lectura. Cómo empezamos a leer en inglés, digamos, de una manera mucho más consciente y de una manera mucho más eh, placentera, por así decirlo, ya que es sabiendo qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, podemos desempeñarnos y desenvolvernos muy, muy bien en lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, let's talk about reading. Reading is the development of reading skills plays a big role in learning English. Okay, so the development of reading skills plays a huge role in learning English. Increases your vocabulary, raises your self-esteem, builds good communication skills, and strengthens the human brain. Entonces podemos decir que tanto en inglés como en español, ¿sí? Eh, un momento. En inglés como en español, la lectura es el desarrollo de las habilidades, digamos, lingüísticas que van a jugar un papel súper importante en lo que es el inglés. ¿Por qué sucede esto? Bueno, al momento de empezar nosotros a desenvolvernos en lo que es la lectura, podemos adquirir lo que es vocabulario. Podemos adquirir también estructuras de las oraciones en cuanto a cómo las podemos conseguir. Podemos también identificar las partes del discurso en todas estas oraciones, en estos textos, demás, ¿sí? Entonces, increases your vocabulary, te incrementa el vocabulario. Raises self-esteem, no, bueno, al momento de ir avanzando con lo que son las habilidades de lectura, vamos a sentir mucha más seguridad al momento de leer, al momento de expresarnos, al momento de también, digamos, comprender lo que estamos analizando y lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, eso ¿qué hace? Eso nos aumenta lo que es el autoestima. Builds good communication skills. Bueno, al momento de adquirir vocabulario, de sentir más confianza, de adquirir también más fluidez con el idioma, lo que vamos a hacer es tener habilidades comunicativas mucho más buenas. Vamos a tener vocabulario que podemos usar en el momento de comunicarnos. Vamos a tener ya estructurado qué es lo que vamos a decir, digamos, en nuestra cabeza mucho antes de hablar. De por sí vamos a mejorar habilidades no solamente de poder comprender, sino también de poder eso comprendido comunicarlo poco a poco. Straightens the human brain, pues bueno, a raíz de que todas estas son, digamos, características cognitivas, eso también nos va a reforzar lo que es el cerebro. Entonces, la lectura nos da poder, por así decirlo, ¿sí? No podemos empezar a hablar inglés o no podemos querer hablar inglés sin antes poder sumergirnos en lo que sería la lectura en el idioma inglés, ¿sí? Por eso es que la lectura juega un papel importantísimo en lo que es el desarrollo de estas habilidades, ¿sí? Bien, Basic Reading Skills. Tenemos cuatro estilos de lectura básicos que les quiero traer el día de hoy para que las reconozcamos y para saber también cómo podemos empezar a emplearlas, ¿sí? Vamos a pasar desde lo más fácil, que sería skimming y scanning, ¿sí? Hasta lo más difícil, que sería intensive reading. Y luego vamos a hablar un poquito de lo que es extensive reading, a qué se refiere y en qué casos o en qué ejemplos, situaciones podemos encontrarnos con ese estilo de lectura. Entonces hablamos de skimming, ¿sí? El estilo de lectura skimming. No sé si lo han visto a alguien, ese término de hecho es bastante común, es muy conocido. Skimming, it's used to gather the most essential information or main ideas quickly. It is done by running your eyes over the text, looking for meaningful information.
Con eso ya empezamos a, digamos, a describir lo que es el skimming, ¿sí? Decimos que el skimming es usado para, muchas gracias. El skimming es usado para juntar, ¿sí? O para adquirir la información más esencial o las ideas principales de un texto mucho más rápido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de skimming, estamos hablando de ese estilo de lectura que nos ayuda a buscar la idea principal, ¿sí? A también encontrar lo que es la información más importante para saber desde un inicio de qué se trata este estilo o de qué se trata este texto o de qué se trata este estilo de lectura, ¿sí? It is done by running your eyes over the text, looking for meaningful information. Es decir, el skimming lo empleamos leyendo rápidamente sobre el texto. De por sí no necesita como mucho esfuerzo de que tenemos que entender palabra por palabra, no, no es necesario. Simplemente vamos a leer por sobre el texto buscando el significado de toda esta información. Sí, lo que les decía, la información esencial o la idea principal. Pueden ser cualquiera de estos dos tipos. So, understanding each word is not really an important issue when skimming. ¿Qué sucede? No necesitamos entender cada palabra cuando leemos usando el estilo de lectura skimming. Solamente necesitamos buscar la idea principal o información esencial que necesitemos en algún momento. Veamos entonces acá algunas situaciones de cuando nosotros usamos el estilo skimming, ¿sí? Esas son, bueno, some situations when we use the skimming style are when reading a newspaper or magazine and identify the content you would like to read. Cuando usamos el skimming, bueno, cuando estamos, por ejemplo, leyendo un periódico, leyendo una revista, que estamos buscando un artículo o un tema de nuestro interés para empezar a leer mucho más a fondo, ¿sí? Entonces, fácilmente nosotros tenemos un periódico o una revista y leemos, ok, primero los títulos, si hay subtítulos, vamos por encima, palabras claves también podemos buscar y cuando lleguemos a este tema que tanto queremos, ya ahí empezamos a leer lo que sería otro estilo de lectura. Entonces, skimming es para buscar algo, digamos, específico en cuanto a un tema, ¿ok? En cuanto a un tema. When you want to obtain the main idea of a text. Como decía previamente, también lo usamos cuando queremos obtener la idea principal de un texto. No necesitamos leer todo el texto para saber de qué va a tratar, digamos, este tema. And when you want to understand general information of content, ¿sí? Cuando queremos entender información general de un contenido. Para cualquiera de estos casos, empleamos lo que es el estilo de lectura skim. Veamos este ejemplo. Vamos a entrar en lo que es práctica, ¿sí? Tenemos este artículo de lectura, ¿sí? Podemos ver bastante información, podemos ver el título. Primero que nada tenemos que ver el título. Dice Israel's New Law, la nueva ley de Israel, ¿sí? Si nos damos cuenta, también hay una imagen. La imagen también nos ayuda a identificar de qué estamos hablando o de qué vamos a empezar a leer en este texto. Entonces, corroboramos, hay diferentes herramientas y utensilios en lo que, bueno, que caracterizan lo que es la ley y luego tenemos en el fondo la imagen de la bandera de Israel, ¿sí? Tenemos la fecha, analicemos el texto por encima, tenemos palabras en negrita, estos pueden ser eh, palabras claves que nos pueden ayudar a identificar de qué trata el texto, ¿verdad? Tenemos muchos elementos. Para empezar, podemos ver primero el título, ¿sí? Ya vimos la nueva ley de Israel, ya vamos a saber que estamos hablando de un país en específico y de que implementó una nueva ley. Luego tenemos la idea principal. ¿Cómo buscamos la idea principal? Puede ser que la consigamos en la primera oración de un texto, ¿sí? Tenemos en este caso, Israel's parliament approved new laws which will reduce the power of the Supreme Court. Previamente ya sabíamos que íbamos a hablar de la nueva ley de Israel,
¿sí? Necesitamos saber un poquito más. ¿Cuál es la idea principal? Sí, una nueva ley, pero ¿de qué se trata esta nueva ley? Porque es noticia. Fácilmente en la primera oración podemos encontrar la idea principal. Dice, New laws which will reduce the power of the Supreme Court. ¿Sí? Una nueva ley que va a reducir el poder de la Suprema Corte. Ya tenemos allí la idea principal. Hicimos un skimming, digamos, mucho más rápido porque está al inicio del texto. Pero ¿qué otras estrategias podemos usar cuando aplicamos el estilo skimming? Veamos. No es necesario nuevamente leer todo el texto, simplemente necesitamos darle, digamos, una idea mucho más general. Para eso vamos a emplear lo que es leer la primera oración de cada párrafo. Tenemos, before this change, the court could cancel government decisions if it found them unreasonable. ¿Sí? Estamos viendo la primera letra palabra en negrita. ¿Sí? Luego dice, people worry about the corruption, may increase because the government officials, etcétera. No lo tengo ni que leer completo. Tenemos nueva ley de Israel. La ley va a reducir el poder de la Suprema Corte. Luego leemos lo que son palabras claves, unreasonable, irrazonable. Las personas piensan que es irrazonable. Y luego dice, people worry that corruption. ¿Sí? Ya vamos a hablar de por qué se preocupa la gente, por qué parece irrazonable, porque la gente se preocupa porque haya corrupción. Sin necesidad de seguir leyendo, yo ya encontré la idea principal de este texto haciendo skimming. No tuve que leer todo el texto, no tuve que leer ni siquiera todas las palabras de cada párrafo, simplemente lo deduje haciendo skimming. En este tipo de casos utilizamos este estilo de lectura, ¿sí? Cuando necesitamos una idea principal. Supongamos que, no sé, no tenemos tiempo suficiente para leer completo, entonces en este tipo de casos podemos usar esta estrategia para poder obtener lo que es el significado, ¿va? Bien, dicho esto, tenemos el skimming, un estilo de lectura mucho más rápido. Lo podemos emplear para obtener lo que son ideas principales y para, digamos, obtener digamos, toda la información del contenido sin necesidad de leerlo todo. Ahora es el caso de scanning, ¿sí? Al igual que el skimming, el scanning es un estilo de lectura más rápido. Es un estilo de lectura que no se enfoca tampoco en leer todas las palabras del texto, sino que va a ser mucho más específico. Vamos a ver un poco más de qué trata Scanning. Scanning is used to find details immersed in the text. It is done by running your eyes over the text, looking for a specific information. It is used for looking for details rather than absorbing all the content. Entonces decimos que el scanning se usa para encontrar detalles, ¿sí? Detalles inmersos en el texto. También se usa leyendo rápidamente sobre el texto, ¿sí? Buscando información específica. Es usado buscando detalles en vez de absorber todo el contenido, ¿sí? A diferencia del skimming, que buscamos el significado del contenido, con el scanning lo que vamos a buscar es información detallada, ¿sí? Cositas específicas. So it's okay not to understand some phrases or words encountered in the text. No es importante entender todas las frases o palabras, sí, está bien solamente buscando la información específica. Ok, entonces, información específica, detalles, ¿cómo será eso? Veamos este tipo de situaciones en las que podemos encontrar el estilo, ¿sí? El estilo scanning. Estas son, when you look for specific details in your contact list. Cuando buscas detalles específicos en tu lista de contactos. Eso es algo que hacemos constantemente. Estamos en nuestro teléfono o en nuestra agenda, necesitamos encontrar información específica muy rápido. Por ejemplo, el número de teléfono de un contacto. Primero, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar mi agenda, sí, buscar mi teléfono, contactos. Ok, ingreso, tengo que buscar
el nombre de Pedro Pérez. ¿Qué tengo que hacer? Buscar por la P. No tengo que leer absolutamente todos los contactos. Yo me voy específicamente a, digamos, en este caso, la letra clave, que sería la P, y busco Pedro Pérez. Ya hice mi scanning, conseguí lo que quería. When you start your search on the internet, ¿sí? Cuando empiezas una búsqueda en internet, normalmente en Google ponemos lo que queremos identificar o lo que queremos buscar y nos salen muchísimos resultados. ¿Cómo hacemos nosotros? Tenemos que leer rápidamente sobre los textos palabras claves que sean, digamos, lo específico que estamos buscando. Cuando encontremos palabras claves específicas, podemos dar clic a esa información, ¿sí? Podemos ingresar a la página. Luego tenemos, when you check your daily schedule, ¿sí? Cuando revisas tu horario diario, ¿sí? O tu agenda también, eh, también hacemos scanning, es buscar información rápida. Supongamos, tengo mi agenda y necesito buscar específicamente qué voy a hacer a las 4. Yo me voy al día, a la fecha, ¿sí? Busco las 4 p.m. y allí está la información. Eso es scanning. Buscar información específica en un texto, leyendo, pero sin necesidad de entender absolutamente todo el texto para llegar al punto que queremos. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos otro artículo, ¿sí? Igual tenemos el título, ¿sí? El título normalmente nos dice de qué trata la lectura. Dice Southern Europe on Fire. O sea, Europa del Sur en fuego o en llamas. Es decir, estamos hablando de incendios. Por lo que veo yo en la imagen, son incendios forestales, ¿sí? Y de hecho, si empiezo a leer la primera oración, dice wildfires, ¿sí? Esos son incendios forestales. Dice, wildfires are in 9 Mediterranean countries. At least 40 people die. Ya entendemos que estamos hablando del sur de Europa, que hay incendios forestales, que hay son países del Mediterráneo y al menos 40 personas murieron lamentablemente, ¿sí? Supongamos que yo quiera buscar información específica haciendo scanning, como por ejemplo, sí, dice sur de Europa, países mediterráneos, ok, necesito saber qué países están dentro de esa tasa de incendios forestales. ¿Qué hago yo? Busco rápidamente los países, dice. Ok, at least 40 people die. Algeria, tengo un país. The biggest problem is raging mountains for the people. Tunisia, the second one. So has wildfires, a hard way de Sicily and Calabria, Italy. Tenemos Sicily y Calabria, pero eso no son países. Nos dice en Italia, ese sí sería el país. Tenemos tres países. Wildfires because I know Turkey, ¿sí? Croacia, Syria, Gran Canaria, eso sería España. With fires, another fire is a natural parameter, Portugal. Listo. Scientists, no, ya. Tengo todos los países. Se dieron cuenta, no necesité leer absolutamente todas las palabras. Leí la mayoría, pero lo hice rápidamente buscando la información que necesitaba. En este caso, solamente los países. Entonces, scanning es para buscar información específica en un texto cuando nos quedamos cortos de tiempo. También nosotros podemos emplear este estilo de lectura cuando estamos, por ejemplo, en una prueba escrita, ¿sí? Que necesitamos, digamos, encontrar en un texto, ya sea una actividad de comprensión lectora, información importante para contestar un quiz. En este tipo de situaciones podemos usar fácilmente lo que sería el scanning, ¿ok? Esto nos lleva ahora a lo que sería el estilo de lectura intensive reading. Pasamos desde lo más general en cuanto a ideas principales, desde lo más específico a solamente información con detalles que necesitamos, a hablar de intensive reading, ¿sí? Que sería la lectura intensiva, ¿sí? Esto va mucho más a fondo. Esto ya, digamos, es otro nivel de lectura en el que tenemos que prestar mucha más atención. Tenemos intensive.
It's used for close reading text analysis since it involves reading a text carefully and deeply. It is important to understand each word in the text. It is used to learn from a chosen reading material. Esas tres características nos definen muy bien de qué trata este estilo de lectura, ¿sí? Dice, se usa para leer con más cercanía el texto o un análisis de un texto. Desde que, desde que este envuelve, ¿sí? Leer con mucho más cuidado y con mucha más profundidad. Es importante, no es, digo, en este caso sí es importante entender cada palabra del texto. Y es usado para aprender de un material, digamos, ya escogido, ¿sí? Ya ha sido seleccionado un material en el cual ustedes tienen que analizarlo, por ejemplo. So it's a serious style of reading, mostly used for academic purposes, and a dictionary may be needed, ¿sí? Este ya es un estilo de lectura mucho más serio. Normalmente lo usamos para propósitos académicos, ¿sí? Cuando estamos haciendo un análisis, cuando estamos haciendo, digamos, un research, que sería una investigación, ¿sí? En este caso necesitamos urgentemente usar el intensive reading. Y nos dice, un diccionario puede ser necesario porque hay vocabulario que no entendamos y eso es normal. Como les decía, estamos empezando a leer en inglés, es importante que no nos frustremos por no entender todas las palabras, ¿sí? Para eso podemos usar herramientas como un diccionario, como un traductor y empezar a trabajar en lo que son textos académicos para utilizar la lectura intensiva, ¿sí? Entonces, a diferencia de los anteriores, de los estilos anteriores, el estilo intensive se usa para leer con más cabalidad esos textos. Necesitamos buscar entender cada palabra, ¿sí? Y necesitamos, eh, digamos, analizar al finalizar la lectura, pues todo lo que hemos leído. Some situations when we use the intensive style are when you read an article from an academic magazine. Cuando leemos un artículo de una revista académica, sí, podemos utilizar este estilo de lectura. Necesitamos hacer un análisis. Entonces tengo que leer con más cuidado lo que se me presenta, ¿sí? When you read a book critique, cuando lees una crítica de un libro, normalmente usamos el intensive reading para entender mucho más o digamos no salirnos del contexto de la crítica. When you do research work for a thesis, ¿sí? Cuando haces trabajo de investigación para una tesis, también leemos con mucho cuidado, ¿sí? Y más profundamente. Y when you're being questioned about a reading, cuando estás siendo cuestionado sobre una lectura, necesitamos cubrir todo ese conocimiento, por lo tanto tenemos que leer con más profundidad. Este es el caso de intensive reading, es decir, es el que más usamos en la universidad, en nuestro caso, ¿sí? Es el que más usamos para nuestros trabajos de investigación, el que más usamos para, digamos, análisis de algún tipo de tema o contenido que se nos facilite en una clase. Por eso decíamos que se usa para o se emplea para leer un contenido que ya fue escogido, que ya está destinado para ti, para que hagas un análisis. Es muy diferente a los dos estilos anteriores y es, digamos, uno de los más importantes. Esto nos lleva al extensive reading, ¿sí? Que sería el cuarto estilo de lectura que tenemos el día de hoy. A diferencia del intensive, el extensive reading it's used to gather general knowledge and not specifically study a text. Sí, se usa para obtener conocimiento general. No necesitamos estudiar el texto específicamente para algo, sino simplemente leer. It is generally used for entertainment purposes. Es generalmente usado para propósitos de entretenimiento. A diferencia del intensivo, que son propósitos académicos, esto lo utilizamos cuando queremos leer un libro porque queremos, sí, por ocio, por hobby.
En este caso usamos el extensive reading. It allows to enhance fluency and speed in reading. ¿Qué sucede cuando empezamos a leer por gusto? Muchas veces lo hacemos para incrementar lo que es la fluidez en la lectura, así leer mucho más rápido, comprender al mismo tiempo y también, digamos, como adquirir lo que es, eh, sí, lo que sería conocimientos generales, sí, eso sería cultura general, ¿ok? Entonces, extensive es un estilo de lectura mucho más relajado, lo podemos hacer por ocio, lo podemos hacer para mejorar nuestras habilidades lectoras, de comprensión también. So it's a fun style of reading mostly used for pleasure and to develop general reading skills. Es decir, lo utilizamos para es un estilo de lectura muy divertido que lo utilizamos mayormente por placer, ¿sí? Por entretenimiento y para desarrollar habilidades de lectura generales. En este caso usamos el extensive. Digamos que es el estilo de lectura más común a nivel global, ¿sí? La gente que se compró un libro porque lo quiere leer, quiere saber mucho más y quiere adquirir vocabulario y fluidez. Some situations when we use the extensive style are when you read a long text or a book, ¿sí? Cuando lees un libro, eh, digo, un texto más largo o un libro. When you focus on general understanding of a book, cuando te enfocas en entender o en adquirir, digamos, cultura general de un libro. And when you focus on the quantity of reading instead of quality. Cuando te enfocas en la cantidad, ¿sí? Entre más leo, estoy mejorando, en vez de la calidad de la lectura. A diferencia del extensive reading, el intensive reading sí se enfoca en la calidad. Por eso necesitamos leer palabra por palabra para entender a mayor cabalidad lo que es el significado de todo el texto. Y bueno, nada. Diferencias entonces entre intensive and extensive reading, me las puedes dar, ¿sí? Si lo entendimos muy bien, podemos caer en cuenta que el intensive reading es para propósitos académicos y el extensive reading para propósitos de entretenimiento. El intensive reading es necesario entender palabra por palabra, ¿sí? Es mucho más intensivo, como su palabra lo dice, y el extensive no es necesario, ¿sí? No es necesario entender cada palabra, sino es más para obtener fluidez, para obtener velocidad, vocabulario, es mucho más informal. Y bueno, cualquiera de los dos pues me sirven para textos largos, solamente que, como lo decía antes, tenemos propósitos diferentes en cada uno. Bien, ahora que hablamos de muy bien, sabemos los estilos de lectura básicos con los que podemos trabajar, es importante también hablar de los problemas, ¿sí? De los problemas de lectura en otro idioma más comunes. O sea, yo entiendo de que muchas veces puede llegar a ser frustrante, puede llegar a digamos, a empujarnos a abandonar, pero en esta parte o digamos en este tema nos vamos a dar cuenta de que no solamente somos nosotros, sino es mucha gente, ¿sí? Y es algo que realmente se puede superar, es algo por lo que yo también tuve que pasar y con mucha dedicación, poco a poco, construyendo el vocabulario, el idioma, lo logré, ¿sí? Entonces, most common reading problems when learning a language. Vamos a ver de qué trata esto. Tenemos tres problemas. Bueno, hay muchos más problemas, pero yo quise como sintetizar toda esta información en solamente estos tres, ¿sí? Tenemos decoding issues, comprehension issues, and retention issues. When we're talking about decoding issues, estamos hablando de associating sounds with written words. Esto es súper importante porque nos hemos dado cuenta de que muchas palabras escritas en inglés, al momento de pronunciarlas, cambia completamente su fonética. Mucha gente se puede llegar a, digamos, detener, sí, hold back
a detener y a frustrar un poco por eso, pero es algo que no se aprende de la noche a la mañana, simplemente tenemos que seguir leyendo y podemos usar lo que son herramientas como el Google Translator que nos puede dar la fonética de cada palabra, así como podemos pronunciarla mejor. Entonces tenemos a asociar sonidos con palabras escritas, es un problema muy común. También tenemos new combinations of letters, ¿sí? Nuevas combinaciones de palabras o de letras como tal, ¿sí? En inglés es muy común, pues es un idioma nuevo, es muy diferente y no pertenece a una lengua romance. Por lo tanto, pues no puede que lleguemos a conseguir palabras juntas que no habíamos visto antes. Es muy común y uno con el tiempo se va acostumbrando a este tipo de situaciones, ¿sí? Comprehension issues, ¿sí? En este caso tenemos problemas para understand the meaning of words and phrases. Digamos que es lo más común, sí, poder entender el significado de palabras y frases. Sin embargo, tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar con esto. Tenemos diccionarios, tenemos traductores, tenemos blog de notas en los cuales podemos escribir estas palabras para así, digamos, de una manera directa, ¿sí? Nosotros mismos podamos reconocer cómo se escriben, cómo se componen y luego cómo se traducen. Tenemos comprehend the text at a sentence and paragraph level. Muchas veces queremos comprender el texto ya, sí, rápidamente, pero es algo que se construye como todo lo demás, ¿sí? Comprender el texto a nivel de oraciones y párrafos. Primero tenemos que enfocarnos en entenderlo palabra por palabra para poder ir escalando, ¿sí? Luego palabra por palabra a oraciones y luego a párrafos. Vamos poco a poco. Es muy común. Y luego tenemos retention issues como good memory, ¿sí? Digamos que no recordar algunas palabras es algo que puede suceder normalmente aprendiendo el idioma. Simplemente hay que reforzar esto, digamos, ejercitando el cerebro, ¿sí? Lo que les digo, tomando notas, traduciendo, intentando conjugar con oraciones, demás. De esta manera trabajamos el retention, ¿sí? La retención. Luego, commitment to what you read, ¿sí? Compromiso con lo que lees. eh, es saber que si me voy a sentar a leer este texto o este libro, me voy a rodear de todo lo que necesito para no abandonar. Puedo tener un diccionario, puedo tener el traductor activo, puedo tener mi blog de notas, puedo tener una hoja para empezar a escribir, puedo tener todo cerca de mí para no tener que, digamos, disociar y renunciar, ¿sí? Como de que, bueno, me olvido de esto y ya. No, tenemos que tener compromiso con lo que leemos, que este es uno de los problemas más comunes por los cuales la gente no avanza, ¿sí? Pudo haber entendido y pudo haber comprendido muchísimo vocabulario, pero no avanza porque simplemente no entienden, ¿sí? No tienen compromiso. Y luego tenemos habilidades cognitivas. Sabemos que no todos tenemos las mismas habilidades cognitivas y pues a algunas personas les puede costar un poquito más tiempo y dedicación empezar a desarrollar habilidades de lectura en inglés. Es algo muy común, es algo que se tiene que hablar y tenemos que estar conscientes. No es que el inglés no es para mí, no es que simplemente yo no nací para esto, sino que tenemos que tener compromiso, ¿sí? Tenemos que estar conscientes de que estos son problemas comunes cuando empezamos a trabajar en un nuevo idioma y tenemos que buscar la manera de sobrellevar esto y pues bueno, alcanzar la meta que tenemos que es construir el idioma. Para esto, pues les quiero compartir estos tips, ¿sí? Estos consejos. Dice, try applying some of these tips. Podemos aplicar tips before reading, ¿sí? Que son antes de leer. Podemos aplicar tips como know your purpose, ¿sí? Conocer tu propósito. ¿Para qué estoy leyendo este texto? ¿Es con propósito académico? ¿Es con propósito de buscar información específica? Yo sabiendo cuál es mi propósito, puedo empezar a leer de acuerdo al estilo de lectura más adecuado, ¿sí? Integrate prior knowledge, ¿sí? Integrar conocimiento previo.
Podemos integrar lo que son las herramientas que ya les compartí, podemos integrar lo que es los estilos de lectura, vocabulario que ya sabíamos, también partes del discurso, cómo identificamos palabras, todo eso lo podemos tener y puede jugar a nuestro favor antes de empezar a leer. Nos preparamos, ¿sí? Preview the text, esto es como para lo que hacemos con skimming, ¿sí? Tenemos que ver de qué trata el texto, ir como aclimatando la situación, ¿sí? Ver si el texto tiene títulos, subtítulos, palabras clave subrayadas o en negritas, si hay imágenes. Ver más o menos de qué se trata el texto para atenerme a lo que voy a empezar a desarrollar. Plan to break your reading into manageable chunks, ¿sí? Planificar, dividir tu lectura en partes manejables. Esto es súper, súper importante, más que nada cuando estamos leyendo textos académicos o cosas muy largas, ¿sí? Tenemos que planificar leer de una forma en la que podamos digerir. No es lo mismo leer 20 páginas en una noche que, digamos, organizar mi horario, mi agenda. Voy a leer 4 páginas una noche, voy a leer 3 páginas la siguiente. La siguiente noche, si estoy muy ocupado, solamente voy a leer dos o una. Es decir, voy digiriendo poco a poco la lectura que tenga, digamos, obligatoria o que yo quiera, digamos, eh, digerir durante cierto tiempo. ¿Qué podemos emplear en estos casos? Tomar notas. Una vez que leí 4 páginas, digamos, hacer un resumen, palabras claves, todo eso va a jugar a nuestro favor. Estas técnicas son, digamos, buenísimas y no siempre las hacemos. Decide whether and how to read from a screen. Eso sí ya va a ser de acuerdo a las oportunidades que tenga cada quien, ¿sí? Decidir cómo y cuándo leer desde una pantalla. Nosotros que trabajamos y estudiamos por medio de la virtualidad, tenemos la oportunidad de conseguir este texto, digamos, en digital. Ya si la persona pues sabe que es mucho mejor leer desde un papel, que le funciona más, que puede hacer subrayar y demás, pues ya puede elegir lo que es imprimir el contenido. Pero no es obligatorio, sí, es algo que ya va a ser de acuerdo a la persona. Entonces, tips o consejos antes de leer serían estos, me parecen los más importantes y pueden enfocarse en manejarlos. Luego tenemos mientras leemos y digo durante leemos o mientras leemos y luego de leer, ¿sí? Consejos mientras leemos, self-monitor. Es decir, tengo que monitorear eh, cómo estoy digiriendo el contenido, si estoy utilizando las herramientas bien, si estoy tomando notas, etcétera, todo eso que me puede servir. Annotate, lo que decía, tomar notas, te conectas directamente con el vocabulario, con cómo se escribe, con su significado, etcétera. Summarize, pues bueno, en este caso sería ya, eh, esto es resumir, ¿sí? Lo que les recomendaba, luego de leer 4 páginas, yo puedo resumir y así yo puedo tener, digamos, información ya propia y mi propio análisis durante la lectura y luego ask hard questions, hacerte preguntas difíciles en orden de tú mismo contestarlas, ¿sí? Como de jugar el rol del docente, haciendo las preguntas más difíciles, pero tú mismo contestándolas y analizando la situación. Luego tenemos tips after reading, ¿sí? Luego de leer, checking with yourself, ¿sí? Verificar contigo qué fue lo que leíste, palabras más importantes, eh, no sé, nuevos tips que quieras aplicar para la próxima lectura, etcétera. O sea, es como hacer un breve resumen de tu proceso. Show what you know, pues bueno, demuestra lo que conoces haciendo cualquier tipo digamos, de producción. Puede ser si eres bueno o buena haciendo mapas mentales y todas esas estrategias las puedes utilizar, o mapas conceptuales, o digamos, ensayos o summaries, ¿sí? Resúmenes, etcétera. Todo lo que sabes, aplícalo para que te ayude más en lo que es la comprensión lectora.
Investigate further, esto pues sí ya es algo que todo el mundo debería aplicar siempre, ¿sí? Investigar mucho más a fondo, aplicar lo que es buscar sinónimos, lo que es buscar significados, lo que es buscar otros contextos usando las mismas palabras u oraciones, etcétera. Y finalmente, self-test. Es como prepararse un cuestionario y tú mismo llenarlo, como identificar cuáles son tus fallas, identificar cuáles son tus oportunidades y cuáles son tus habilidades, etcétera. Todo esto te puede ayudar en lo que es el proceso de lectura, ¿sí? Lectura y comprensión lectora. Y bien, you're all set. Con todo este contenido, estás listo, estás lista. It's time to start reading. Es momento de empezar ya a leer, ¿sí? Así que bueno, te deseo buena suerte, muchos éxitos. Les comentaba que en el aula virtual ya está habilitado lo que es las nuevas actividades, ¿sí? Que ustedes tienen que entregar. Una es meramente de producción. Ustedes tienen que producir a raíz de un texto que ya les compartí. Ustedes van a leer el texto y van a producir lo que es eh, digamos, dos consejos sobre ese texto, ¿sí? Allí en el espacio ustedes van a encontrar las indicaciones, todo mucho más explicado, y también va a estar una parte de recognition, ¿sí? Que es reconocer, básicamente comprensión lectora. Ustedes van a hacer un pequeño cuestionario, o bueno, van a hacer una pequeña prueba en la cual ustedes tienen que seleccionar la respuesta correcta. Y así de esta manera pues culminaríamos lo que sería el 100% de la calificación de este curso, sí, de este seminario. Y bueno, nada, nos veríamos hasta la próxima. Espero que tengan muchos éxitos de acá en adelante y no se rindan con el idioma. Sigan adelante, construyanlo y verán cómo el idioma, manejar al menos dos idiomas, les va a abrir muchísimas más puertas y muchísimo más crecimiento personal. ¿Ok? Okay, so see you later. Goodbye.